Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Segundo Impacto. Les saluda Andrea Rosquelvi y también les saluda Betty Virués. ¡Feliz comienzo de clases sabatinas! Iniciaremos el programa con la impactante noticia de que el pasado jueves 17 de diciembre de 1992, los representantes de Estados Unidos, México y Canadá se reunieron con el fin de llegar a un acuerdo para el comercio libre entre estos países. Así es, estos países fueron representados por el presidente George Herbert Walker Bush para Estados Unidos, el primer ministro canadiense Brian Mulroney y el presidente de México, Carlos Salinas de Gortari. La semana pasada, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y el primer ministro de Canadá, Stephen Harper, asistieron a una reunión en donde se retomaron algunos puntos de dicho tratado. Vamos a verlo. What's the biggest thing you've learned doing foreign policy? Ariel Sharon once said there were things I could see from here that I couldn't see from there when he became prime minister. Yeah. What's the biggest takeaway for you? I'll give you an example of a lesson I had to learn that still has, ramifications to this day, and that is our participation in the coalition that overthrew Gaddafi in Libya. I absolutely believe that it was the right thing to do. When people say, look at the chaos, should have let Gaddafi stay there, they forget that the Arab Spring had come full force to Libya, and had we not intervened, it's likely that Libya would be Syria, right? Because Gaddafi was not going to be able to contain what had been unleashed there, and so there'd be more death, more disruption, more destruction. But what is also true is that I think we underestimated, our European partners underestimated the need to come in full force. If you're going to do this, then it's the day after Gaddafi's gone, when everybody's feeling good and everybody's holding up posters saying, "Thank you, America." At that moment, there has to be a much more aggressive effort to rebuild societies that didn't have any civic traditions, right? You've had a despot for 40 years in place. There are no traditions there to build on, unlike Tunisia, where there was a civil society, and that's why they've been more successful in transitioning. So that's a lesson that I now apply every time I ask the question, should we intervene militarily? Do we have an answer the day after? So, Prime Minister, the President gets a glimpse of one of the great rooms on Parliament Hill. What was his reaction? Oh, I think he was very impressed. As the librarian said, this is maybe the most beautiful room in the country. So every guest we take in here is impressed with this room. It's, as you know, the only original part of the Parliament building after the fire, and it's just a beautiful place. And the whole building structure really is, in some ways, it's one of the best kept secrets. The Parliament building is. Yeah, and it's very different than what they're used to in the United States. They have a more Roman style. This is a more Gothic style. I think he found that quite intriguing. Tell me about how the relationship has started, because I think most people, the analysts, the former diplomats, agree that the issues are one thing, but you can't really get anywhere unless there is some form of personal relationship. This was your first chance with him. You had a half an hour alone, literally alone, nobody else in the room. What was that like? It was a great chance to talk. I always find in these meetings that what we call the tete-a-tete, the one-on-one, is the best time. You're sitting down as a leader with
another leader, you know, a guy who's, the buck stops with him. We're in the middle of an economic crisis. We have a tremendous security concerns the public doesn't fully understand. And of course, we're both, in our cases, middle-aged guys from middle-class backgrounds with young families. And there's a kind of conversation you can have about issues in that context that you can only have with another leader, and you know, perspectives and concerns that only each other can really understand. So it was a great conversation. He's an easy guy to like and an easy guy to get. Así es, a esta reunión el presidente de México, Enrique Peña Nieto, no pudo asistir, ya que fue intervenido quirúrgicamente. Se le realizó una operación de alto riesgo para él. Estas son las imágenes de la operación. Esperemos haya sido victorioso en sus resultados. Sin embargo, mandó un cordial saludo a los presidentes de estos países. También dio su declaración sobre cómo México ha sufrido beneficios a raíz de este tratado. Buenos días. Antes que nada pido una disculpa al presidente de Canadá y al primer ministro de los Estados Unidos por no asistir a la reunión, pero les mando un cordial saludo. My friends, I hope that you are fine. I will spend about el Tratado de Libre Comercio para México. En México, este tratado ha traído impulsos a las exportaciones e importaciones, que han registrado un incremento de hasta 500 y 350% a nivel general. En las últimas 2 décadas, las exportaciones totales del país crecieron a un ritmo del 10.6% promedio anual, en tanto que para el PIB, la tasa de expansión es de 2.9%. El tratado permitió a México colocarse como el primer exportador de manufactura en América Latina, con casi el 60%, y vender al exterior diariamente $1.000 millones, es decir, $1 millón por minuto. Pues como ven, no andamos tan peor. De poquito en poquito se llena el saquito. Y bueno, pues hay pasito a pasito. Tampoco soy la señora de la casa como para saber los precios, pero ahí la llevamos. Es que no. Pues ya para finalizar, quiero mandar un saludo a la prole. Como dice la chaviza, no diré más. Y aquí ya empezó la novela. Excelente día. ¡Ánimo! Bueno, no tenemos palabras y afortunadamente no nos queda mucho tiempo. Antes de finalizar el programa, pasaremos con Emilio para que nos dé las inclemencias del tiempo. Parece que va a llover. Mis zapatos. Agradecemos a nuestros televidentes por acompañarnos en este su noticiero de la noche por la mañana. Nos vemos la próxima semana con más noticias de Segundo Impacto. Buen provecho.
Las promesas del Tratado de Libre Comercio con América del Norte de aumentar el empleo y mayor estabilidad para los mexicanos, a 20 años del acuerdo, se ha ido desmoronando. Los gobiernos implementaron medidas como la privatización, la apertura comercial y la inversión extranjera, para hacer creer que la economía estaba creciendo, pero en cambio, lo único que crecía era la pobreza. Aumentaba el precio de los alimentos y despojaban a los campesinos de sus tierras. En México se producen 18.2 millones de toneladas de maíz. Asimismo, existen 4 millones de productores agrícolas. En 1993, antes de que México entrara a este tratado, se pagaban casi 70 millones de dólares por importación de maíz. En 1994, por el mismo concepto, se destinaron 370 millones de dólares, casi 430% más que el año anterior. Para el 2012, el costo de importación fue de 2.700 millones de dólares. Según el INEGI, a 20 años de vigencia del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, el intercambio de mercancías de México con el exterior fue desfavorable para el país. Con 110.769 millones de dólares y 3.500 empresas entre nacionales y extranjeras, manejan alrededor del 95% de las exportaciones en México. Estamos hablando de la extranjerización de la economía. Antes de finalizar el programa, pasaremos con Emilio para que nos dé las Agradecemos a los televidentes. Nos vemos la próxima semana. Agradecemos a nuestros televidentes por acompañarnos en este su noticiero de la noche por la mañana. Agradecemos a los televidentes por su compañía. Cordial saludo. Para el 2012.